En la clase del día de hoy hablaremos de el diafragma, un músculo que, aunque pertenece y forma parte de los músculos de la inspiración, estudiaremos dentro del módulo de músculos de la región abdominal. Este es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Desde su forma hasta su ubicación es de importancia para la respiración, principalmente en los movimientos de inspiración. El diafragma es un músculo ancho, aplanado y delgado, que, como les mencionaba, separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tiene la forma de una cúpula con su concavidad torácica y su convexidad abdominal. Este músculo, al tener la forma de cúpula, pues abarca tanto una parte de la porción abdominal como una parte de la porción torácica. En él vamos a estudiar dos porciones. Una porción periférica, que vemos en esta imagen, una porción periférica y carnosa, identificada en esta imagen de color rojo, y una porción central o centrofrénico, también conocido como el espejo de Van Helmont, como está escrito en esta diapositiva, el espejo de Van Helmont, que es una porción central de características aponeuróticas de un color blanco nacarado, brillante, y que, como les decíamos, corresponde al centro frénico o espejo de Van Helmont. Entonces son las dos porciones que encontramos en el diafragma: una porción periférica carnosa, una porción central o centrofrénico o espejo de Van Helmont. Cuando hablamos de sus inserciones, pues vamos a mencionar que este músculo se inserta tanto en la columna vertebral, en las costillas y en el esternón. Por lo tanto, sus inserciones serán a diferente nivel. Vamos a tener inserciones vertebrales, inserciones costales o condrocostales, inserciones xifoideas en el apéndice xifoides del esternón. La inserción también va a ser diferente, ya que la inserción de la porción carnosa es de la que nos centraremos a platicar en este momento. Las inserciones a nivel de la columna vertebral se van a dar en las primeras 3 vértebras lumbares. Entonces, las inserciones vertebrales se van a dar en las primeras 3 vértebras lumbares, L1, L2 y L3, y en sus discos intervertebrales, el disco entre L1 y L2 y el disco entre L3 y L2. Y lo hace por medio de 3 pilares o ligamentos. El primero es el pilar principal o pilar anterior del diafragma, que lo vemos en esta imagen y señalado con estas flechitas de color negro. Vemos a los pilares principales o anteriores del diafragma. Por fuera y un poquito más arriba tenemos a los pilares o ligamentos arqueados mediales. Pilares arqueados mediales o ligamentos arqueados mediales, o también llamados pilares accesorios. Estos se encuentran al lado de los pilares anteriores. Y tenemos otro tercer par de pilares, que son los ligamentos arqueados laterales, que vemos en esta imagen marcada con este arco de color anaranjado. Entonces tenemos pilares anteriores, pilares o ligamentos arqueados mediales, pilares o ligamentos arqueados laterales. Como podemos ver en esta imagen, la inserción de los pilares
principales o anteriores va a ser diferente del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, cuando hablamos de los pilares principales o los pilares anteriores, hablamos de la inserción del pilar derecho inicialmente. Este se inserta en la cara anterior de L1, L2 y L3 y se inserta también en los discos intervertebrales que existen entre L1, L2 y entre L2 y L3. Luego de su origen se dirige hacia arriba y termina en dos fascículos carnosos que podemos ver acá arriba que rodean al hiato esofágico. Entonces los pilares anteriores, el derecho se origina en la cara anterior de L1, L2, L3 en los discos intervertebrales, se dirige hacia arriba y termina por medio de estos pilares o tabiques o fascículos carnosos que rodean al hiato esofágico. Como veremos más adelante en el diafragma tenemos varios orificios, tres los más importantes: el hiato esofágico, el hiato aórtico y el hiato de la vena cava. Por este pasa la aorta, por este pasa el esófago y el vago, y por este pasa la vena cava y el nervio frénico derecho. Entonces la inserción del pilar derecho. La inserción del pilar izquierdo es un poquito similar, pero más corta. Este se inserta en la cara anterior de L1 y L2, y en el disco intervertebral que corresponde a este pilar izquierdo se llega a unir o se llega a insertar el músculo de Treitz. Este músculo de Treitz en su otro extremo se une al duodeno en su porción terminal y va a dar origen a la formación de un ángulo que se llama ángulo de Treitz o ángulo duodeno yeyunal. Entonces el pilar izquierdo se inserta en la cara anterior de L1 y L2, en el disco intervertebral de L1, L2, y llega a él el ligamento, el músculo de Treitz, que en el otro extremo se inserta o se une al duodeno y forma el ángulo de Treitz o duodeno yeyunal. Luego este también se dirige hacia arriba y rodea por fascículos carnosos al hiato esofágico. Entonces los pilares anteriores o principales vemos que se originan en las primeras tres vértebras lumbares que rodean al hiato esofágico, que en el pilar izquierdo se inserta el músculo de Treitz que dará origen al ángulo de Treitz o ángulo de duodeno yeyunal, ángulo que nos es de importancia cuando hablamos de anatomía quirúrgica. Durante una operación, una laparotomía, el ángulo de Treitz nos es útil como referencia para poder describir lesiones o masas que básicamente nos referimos a la distancia que existe entre una lesión y el ángulo. Los siguientes son los ligamentos arqueados mediales. El ligamento arqueado medial se inserta en la cara lateral del cuerpo de L1 y L2, la cara lateral del cuerpo de L1 y L2, forma un arco que llega a la apófisis transversa de L1. Este arco que vemos acá recibirá el nombre de arco del psoas, porque a través de él o a este arco lo atraviesa el músculo psoas. Entonces vemos que el ligamento arqueado medial, se origina en la cara lateral del cuerpo de L1 y L2,
se dirige a la apófisis transversa de L1 y termina formando un arco, el arco del psoas, que es atravesado por el músculo del mismo nombre, por el músculo psoas. El siguiente es el ligamento arqueado lateral. El ligamento arqueado lateral se extiende de la apófisis transversa de L1 a la 12ª costilla. Esta que vemos acá se extiende entonces de la apófisis transversa de L1 a la 12ª costilla. Este también forma un arco. Este arco se llama el arco del cuadrado lumbar porque es atravesado o a través de él pasa el músculo cuadrado lumbar. De este ligamento arqueado lateral se originan fibras musculares que se dirigen hacia el centro frénico o al espejo de Van Helmont. En estas fibras que se dirigen hacia arriba, hacia el espejo de Van Helmont, se forma un espacio triangular que recibe el nombre de hiato costodiafragmático a este nivel. El hiato costodiafragmático o triángulo de Vogel-Ladek, como lo tenemos acá escrito. Entonces, del ligamento arqueado lateral surgen fibras musculares que se dirigen hacia el espejo de Van Helmont o al centro frénico. En su recorrido dejan este espacio de forma triangular llamado hiato costodiafragmático o triángulo de Vogel-Ladek. Acá tenemos el triángulo de Vogel-Ladek. De ahí nos vamos a lo que son sus inserciones costales y en el esternón. Hablaremos primero de las inserciones a nivel del esternón. Estas inserciones se darán a nivel del apéndice xifoides, por eso se llaman inserciones esternales o xifoideas. Esta se inserta en la apófisis xifoides mediante dos fascículos o fibras musculares. Estas dos que vemos acá. Estas fibras musculares delimitan un triángulo que se llama hiato retroxifoideo de Marconi. Entonces acá tenemos, vamos a dibujarlo por acá con la pluma. Entonces tenemos que el diafragma al apéndice xifoides llega por medio de dos fibras musculares o dos fascículos musculares. Tenemos uno acá y otro acá. Entre los dos fascículos que llegan al apéndice xifoides, en la cara posterior del xifoides, por supuesto, se forma este espacio, este triángulo que vemos acá. Este triángulo es el hiato retroxifoideo de Marconi. Hiato retroxifoideo de Marconi. Y estas son las inserciones xifoideas o esternales del diafragma. Ahí tenemos las inserciones costales, que las dividiremos en dos tipos, en inserciones condrocostales y en inserciones costales propiamente dichas. ¿Existe una diferencia? Sí existe una pequeña diferencia entre ambos tipos de inserción. Las inserciones condrocostales se dan por medio de estas lengüetas que vemos acá. Son lengüetas musculares que se insertan en la cara posterior de la séptima, octava y novena costilla. Entonces, son lengüetas musculares que se insertan en la cara posterior de la séptima, octava y novena costilla. Estas son las inserciones condrocostales. Las inserciones costales propiamente dichas se va a dar por medio de arcos fibrosos que se insertan
en la décima, onceava y doceava costilla. Se inserta por medio de arcos fibrosos de la décima a la doceava costilla. Recordemos que estas dos costillas son las costillas flotantes, ¿verdad? Entonces las costales propiamente dichas se hace por medio de arcos fibróticos que se insertan en la décima, onceava y doceava costilla. Y esta es la inserción costal propiamente dicha. Entre los fascículos shifoideos, acá tenemos, entre los fascículos shifoideos y los fascículos condrocostales, también vamos a formar un hiato que se llama hiato costo-shifoideo o triángulo de Larry. Triángulo de Larry. ¿Qué es importante de este hiato costo-shifoideo o triángulo de Larry? Pues lo importante es que a través de él va a pasar la arteria epigástrica superior. En el triángulo de Larry va a pasar la arteria epigástrica superior, que es rama de la mamaria interna o torácica interna, es la rama abdominal de la mamaria interna, que llega a unirse con la epigástrica inferior, formando una anastomosis que se llama la anastomosis de Goynard-Curtiled, que se encarga de la irrigación de los músculos rectos del abdomen, que ya estudiaremos un poquito más adelante. Entonces, entre el fascículo shifoideo y los fascículos condrocostales, identificamos al triángulo de Larry o hiato costo-shifoideo, que da paso a la arteria epigástrica superior, rama de la arteria mamaria interna. Ahora hablaremos de esta estructura blanquecina que vemos en la imagen, que es el centro frénico de Van Helmont. Todo esto que vemos acá representa al centro frénico de Van Helmont. De acuerdo a la literatura, este está formado por una membrana nacarada blanquecina que tiene la forma de un trébol y que está formado por 3 hojillas o foliolos. Las hojillas son una hojilla o foliolo anterior, una derecha y una izquierda. La derecha, sabemos que es esta la derecha porque de ese lado encontramos el hiato de la vena cava, que llega del lado derecho del diafragma. Entonces está formado, como les decía, vamos a borrar esta linita que dibujamos aquí, que el centro frénico o espejo de Van Helmont pues es una membrana nacarada blanquecina con forma de trébol, formado por 3 hojillas o foliolos. En ella encontraremos 2 engrosamientos. Dos engrosamientos. Uno que se llama cintilla semicircular superior, la cintilla semicircular de Bouguerie o cintilla oblicua, y la otra la cintilla semicircular o circunfleja. Entonces hay 2 engrosamientos, quiere decir que esta parte blanquecina que nosotros vemos acá tendrá 2 áreas de engrosamiento. La primera, cintilla semicircular de Bouguerie o cintilla oblicua, va de la hojilla derecha, vamos a dibujarlo nuevamente, va de la hojilla derecha a la hojilla anterior. Este es el primer engrosamiento. La cintilla semicircular de Bouguerie o cintilla oblicua. La siguiente cintilla
es la cintía semicircular o circunfleja. La cintía semicircular o circunfleja que va de la ojía derecha a la ojía izquierda. Quiere decir, esta otra tiene un recorrido un poquito más amplio y hace este movimiento o tiene esta forma. Entonces la cintía semicircular, porque es como tiene la forma como de un asa, semicircular o cintía oblicua, ¿verdad? O cintía arciforme también, ¿verdad? Cintía semicircular, cintía circunfleja. Entonces esta cintía va de la ojía izquierda a la ojía derecha. En el centro frénico o en el diafragma también encontraremos que existen varios orificios. El primero de ellos, representado a este nivel, es el hiato aórtico. Este lo encontramos en la línea media, más o menos a la altura de la vértebra torácica 12 o dorsal 12. Se encuentra por atrás del hiato esofágico y este es rodeado por las fibras que se originan de los pilares anteriores. A través de este hiato aórtico pasa la arteria aorta y el conducto torácico que se encarga del drenaje del líquido linfático. Entonces, hiato aórtico a nivel de T12. Poquito por delante y arriba del hiato aórtico encontramos a este otro, que es el hiato esofágico. Este se encuentra en la línea media, un poquito a la izquierda y se ubica a la altura de la décima vértebra torácica o T10. A través de él pasa el esófago y ya en este momento el nervio vago, representado como un anterior y un posterior. Recordamos que en su recorrido torácico el nervio vago es un derecho y un izquierdo, pero al atravesar el hiato esofágico se convierte en un anterior y en un posterior. Entonces, a través del hiato esofágico pasa el esófago, el nervio vago, y lo encontramos ubicado aproximadamente a la altura de T10. Del lado derecho, en el lado derecho encontraremos al hiato de la vena cava. El hiato de la vena cava está ubicado más o menos a la altura de la octava vértebra torácica, o sea, T8. Este lo encontramos en el lado derecho del centro frénico y a través de él pasa la vena cava inferior en su recorrido hacia el corazón. Esta viene del abdomen hacia el corazón. Entonces pasa la vena cava inferior y el nervio frénico derecho. El nervio frénico derecho pasa de largo del hiato de la vena cava y llega a formar parte del plexo solar, uniéndose a un ganglio que se llama ganglio semilunar, al nervio vago derecho y al nervio esplácnico torácico mayor derecho, y forman el asa memorable de Reisberg, que es el encargado de la inervación de las vísceras y estructuras de la cavidad abdominal. El nervio frénico izquierdo no pasa, se queda en el diafragma. Entonces el nervio frénico y la vena cava pasan a través del hiato o orificio de la vena cava. Después tenemos a otro orificio que es el hiato del gran simpático, y este lo encontramos más o menos a la altura de L1, es un orificio un poquito más pequeño, lo encontramos a nivel de L1 y lo encontramos más o menos cercano a lo que son
los pilares accesorios. El diafragma, como es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, pues tendrá relación con muchas estructuras. En su cara torácica estará en contacto con el pericardio del corazón, con las pleuras, con los pulmones, con el esófago, con la aorta, con el vago, con el frénico, con estructuras que ocupan el mediastino. En su cara abdominal, pues estará en contacto con intestino delgado, con intestino grueso, con el estómago, con el vaso en el lado izquierdo, con el hígado en el lado derecho, con el polo superior del riñón, con las suprarrenales. Entonces este es un órgano bastante grande, ¿verdad? Un órgano muy grande. Si hablamos de su irrigación y la inervación, pues hablaremos primero de lo que es la irrigación. La irrigación del diafragma va a ser dada por 3 vasos. La cara superior o la cara diafragmática será irrigada por las arterias diafragmáticas superiores. Arterias diafragmáticas superiores que son ramas de la arteria esofágica. También recibe ramos de las arterias mediastínicas y la cara abdominal del diafragma es irrigada por la arteria diafragmática inferior, que es la primera rama colateral que parte de la aorta abdominal. O sea, cuando la aorta está en el tórax, es aorta torácica, media vez pasa el hiato aórtico, se convierte en aorta abdominal. Y la primera rama que emerge de la aorta abdominal es la arteria diafragmática inferior, rama directa de la aorta abdominal. La inervación, como vemos en esta imagen, esta que tenemos acá arriba, vamos a ver si podemos. La inervación va a ser dada por el nervio frénico derecho y por el nervio frénico izquierdo, y también por 6 de los últimos nervios intercostales que dan algún ramito hacia el diafragma. La acción, pues este es un músculo inspirador, es un músculo importante en la inspiración. Bueno, esta es la presentación de la anatomía del diafragma, músculo relativamente sencillo, relativamente pequeño, con una presentación pues no tan grande ni tan complicada. Como les mencionaba, hay datos importantes en él, hay algunos triángulos, tenemos estructuras, tenemos inserciones que debemos ponerle atención. Los puntos en los que muchas veces hacemos énfasis son puntos que nos interesa que ustedes como estudiantes conozcan y aprendan. Entonces el primer tema de este módulo de músculos de la pared abdominal o músculos del abdomen y pelvis, del cual estaremos presentando para ustedes. Muchas gracias.